Mi prima mintió diciendo que yo la había dejado embarazada. Mis papás me desheredaron. Mi novia me dejó. Y tuve que abandonar la prepa y empezar la vida de nuevo a 3 estados de distancia. 12 años después, me enteré del funeral de mi papá por Facebook. Y una prueba de ADN finalmente reveló la impactante verdad que lo cambió todo. Me echaron de la casa a los 18 años por algo que no hice. Ahora soy yo quien decide quién se queda y quién se va. Mi nombre es Daniel Walker, y cuando tenía 18 años, una mentira destruyó todo lo que yo creía saber sobre familia, amor y confianza. Estaba en el último año de prepa, con todo el futuro por delante. Soñaba con ser arquitecto, y mis papás, John y Linda, siempre decían que estaban orgullosos de mí, o al menos eso era lo que yo creía. Hasta que una noche mi prima Jessica estaba sentada en la sala de la casa, con las manos temblando y lágrimas corriendo por su cara. Miró a mis papás y dijo, Daniel me dejó embarazada. Recuerdo que me reí, incrédulo. Jessica, ya párale. Eso no es cierto y tú lo sabes. Contesté con la voz quebrada. Pero Jessica solo se encogió en los brazos de mi mamá y empezó a sollozar. Mi papá se levantó, la cara llena de coraje. Recoge tus cosas, Daniel. Ya no vas a seguir avergonzando a esta familia. Me puse de rodillas. Papá, por favor. Yo no hice eso. Solo hagan una prueba de ADN cuando nazca el bebé. Van a ver la verdad. Pero él me dio la espalda. Mi mamá susurró, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propia prima? Entonces vino el golpe final. Emily, mi novia, con lágrimas en los ojos, murmuró, ya no te creo, ya ni sé quién eres, y salió por la puerta. Al día siguiente toda la escuela ya sabía. Las miradas, los cuchicheos, los apodos. Depredador, manipulador, mentiroso. Cada palabra era un cuchillo nuevo cortándome por dentro. No aguanté. Abandoné la escuela a unas semanas de la graduación y me fui de la ciudad con nada más que una mochila. Manejé 3 estados, dormí en moteles baratos y empecé a trabajar en obras de construcción. Días largos, brutales, bajo un sol que quemaba. Pero estaba decidido a sobrevivir. Los años pasaron. Luché por cada centímetro de lo que conquisté. Ahorré cada peso, aprendí cada oficio y abrí mi propia empresa. Por fuera parecía una historia de superación, pero por dentro cargaba el peso de la traición. Cuando mi papá murió, nadie me avisó. Me enteré una semana después, scrolleando Facebook, viendo fotos de un funeral al que ni siquiera me invitaron. Mientras tanto, Jessica prosperaba. Mis papás, tal vez por culpa, le pagaron la universidad. Se casó con Mark, un abogado exitoso, y juntos armaron la vida perfecta. Tarjetas de Navidad, fotos sonrientes en familia, todo lo que un día soñé tener. Hasta que hace unas semanas el hijo de ellos, Sam, se enfermó gravemente. Necesitaba un trasplante de hígado. Jessica no era compatible. Desesperado, mi hermano Michael se ofreció, ya que teníamos el mismo tipo de sangre. Después me llamó y dijo, pensé que si de verdad era tu hijo yo tenía que ayudar. Pero cuando los doctores hicieron las pruebas, la confusión se apoderó de la sala. El doctor dijo, usted no es compatible. Y no existe ninguna relación biológica entre usted y el niño. Ahí fue cuando explotó la verdad. Sam no era mi hijo. Nunca lo fue. Jessica mintió. Y por 12 años cargué el castigo de algo que nunca hice. Ahora mi celular no para de sonar. Mensajes, llamadas, audios. Mi mamá llorando en el buzón de voz. Dani, por favor, regresa a casa. Cometimos un error. Mi hermano suplicando. Hermano, tenías razón todo el tiempo. Vamos a arreglar esto. Hasta Emily, después de todos estos años, me mandó mensaje. Pero yo no contesté. Construí mi vida sin ellos, ladrillo por ladrillo, cicatriz por cicatriz. Y ahora quieren regresar. Pero eso ni siquiera es lo peor. Hace solo un día que la vida de Jessica finalmente se derrumbó bajo el peso de la verdad. Por 12 años cargué esa carga como una cadena de piedra en el pecho, hundiéndome en el silencio, en el coraje y en una vida que tuve que levantar solo mientras mi familia me volteaba la espalda. Pensé que cuando saliera la verdad me sentiría libre. Pero en lugar de eso, me siento atrapado en un limbo raro, ni vengado ni en paz, solo flotando entre la furia y el cansancio. Esa noche, después de que todo salió a la luz, casi no pude dormir. Mi celular se encendía sin parar en la mesita de noche, vibrando tanto que parecía una alarma interminable. Llamadas, mensajes, audios de mi mamá, de mi hermano, tíos, tías, primos que no decían mi nombre desde hacía más de 10 años y de repente se acordaron de que existía. Lo dejé ahí y me quedé viendo el techo, el pecho apretado por un chorro de recuerdos. El más doloroso de todos, la noche en que Jessica, llorando y temblando, dijo las palabras que acabaron con mi vida. Daniel me dejó embarazada.
Yo tenía 18 años, con todo el futuro por delante, buenas calificaciones, cartas de aceptación de universidades esperando que las abriera, pero en unas cuantas semanas después de su mentira, todo desapareció. Abandoné la escuela cuando me di cuenta de que nadie me creería. El pedido de una simple prueba de ADN se ahogó entre los gritos de indignación colectiva. El asco de mi papá fue el más fuerte de todos. Escupía mi nombre como si fuera basura. Mi mamá lloraba como si hubiera perdido a un hijo. Mi hermano me miraba como si yo fuera un extraño que se había metido a la casa. Y Emily, la chava que amaba, me dejó con nada más que una mirada de asco. A los 18 años salí de esa casa con una sola mochila, durmiendo donde pudiera pagar. Trabajaba de noche acomodando anaqueles y de día cargando ladrillos, con las manos sangrando, mientras Jessica estudiaba la universidad con las mensualidades pagadas por la misma familia que me corrió de la casa. El amargor de eso nunca me dejó, ni después de 12 largos años. Y ahora, un día después de que la verdad salió a la luz, ahí estaban frente a mi puerta. Cuando corrí la cortina esa mañana, con el sol cortando las rendijas de las persianas, me quedé helado. Estacionada en la banqueta estaba la vieja camioneta oxidada de mi hermano Michael, la misma que manejaba en la prepa. Apoyada en el cofre, mi mamá, los hombros caídos, los brazos cruzados con fuerza, como si se protegiera de algo peor que el frío de la mañana. ¡Dani!, gritó con la voz ronca atravesando la calle. ¡Dani, por favor, solo abre la puerta! Déjanos hablar. La voz de Michael vino después, más firme pero con un toque de desesperación. No tienes ni que decir nada, solo danos unos minutos, es todo lo que pedimos. Me quedé parado en el pasillo, mirando la puerta, la mano temblando cerca de la chapa. Por un segundo casi abrí. Casi salí para dejar que los brazos de mi mamá me abrazaran como cuando era morrito. Pero entonces vino el flash. El fuego en los ojos de mi papá mientras me decía que era la vergüenza de la familia. El veneno en la voz de Jessica. Los murmullos detrás de puertas cerradas llamándome monstruo. ¿Dónde estaban esas voces en ese momento? Di un paso atrás, el corazón a 1000. No iba a abrir. La voz de mi mamá se quebró cuando intentó otra vez, las lágrimas cortando las palabras. Dani, no fue tu culpa. Ahora lo sabemos. Por favor, no nos excluyas. Michael golpeó la puerta. No fuerte, pero lo suficiente para que el sonido retumbara en mi cabeza. Dani, te lo estoy suplicando. No dejes que esto sea el final. Pero yo me quedé callado. Escuché los sollozos ahogados, el arrastre de los pasos, el golpe de la puerta de la camioneta y el rugido del motor alejándose por la calle. Solo entonces pude respirar, aunque lo que salió de mis pulmones fue más amargura que aire. Me dije que era el final, que ahora podría seguir mi vida en paz. Pero estaba equivocado. Más tarde ese día estaba en la obra donde trabajo. El aire estaba pesado de polvo, el sol rebotando en las vigas de acero. Las mangas de mi camisa estaban remangadas, el sudor corriéndome por la espalda. Fue entonces cuando escuché la voz de Michael. Dani. Me di la vuelta. Ahí estaba, en medio de la obra, con la cara cansada pero decidida. El equipo paró lo que hacía. El ruido del metal cesó. Las taladradoras se callaron. Todas las miradas se voltearon hacia nosotros. Michael se acercó despacio, con las manos levantadas como si temiera que yo saliera corriendo. Sé que no quieres verme aquí, pero tenía que venir. No tienes idea de cuánto me arrepiento, de cuánto nos arrepentimos todos. Apreté la mandíbula, la voz baja y cortante. No deberías estar aquí. Pero él siguió. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. Debí haber estado de tu lado. Debí haber peleado por ti. Pero me quedé callado mientras tú perdías todo. Mientras a los 18 años suplicabas que te creyéramos. Y yo solo estuve ahí parado. Y eso es algo que me voy a arrepentir toda la vida. Mi equipo se movía incómodo, mirando. Un calor me subió por el cuerpo, mezcla de vergüenza y coraje. Le di la espalda y empecé a caminar hacia la estructura sin terminar de la casa. ¡Dani! ¡No hagas eso!, gritó, la voz quebrándose. ¡Solo una plática! ¡Es todo lo que pido! Me detuve, me di la vuelta de golpe y mis palabras cortaron el aire como vidrio roto. Una plática. Tuviste 12 años, Michael. 12 años mientras yo me arrastraba fuera del lodo, dormía en moteles y trabajaba hasta sangrar. Pudiste haber pedido una plática en ese entonces, pero no lo hiciste. Sus ojos brillaron, los labios se le abrieron, pero yo ya me había volteado otra vez. Seguí caminando. El polvo subía de mis pasos y detrás de mí cayó un silencio pesado como piedra. Esa noche las noticias empezaron a correr por la familia. Jessica, la antigua niña de oro, ahora era maldita en cada murmullo. Los parientes que antes alababan su valentía ahora escupían su nombre con desprecio.
La llamaban mentirosa, ladrona. Decían que le sacó el dinero a la familia para estudiar mientras yo batallaba con migajas. La marea había cambiado, pero ya era muy tarde para que me importara. El mundo de Jessica se estaba derrumbando. Su hijo Sam se debilitaba en el hospital, el cuerpo frágil peleando una batalla perdida. Su marido Mark no aguantó más las mentiras. Abogado, atado a la verdad, hizo las maletas y se fue, incapaz de seguir viviendo en una casa construida sobre engaño. Y por más que ella hubiera destruido mi vida, no lograba endurecer el corazón contra Sam. Él era inocente, un morrito atrapado en los escombros de las mentiras de su mamá. Ese pensamiento me quemaba por dentro. Las llamadas volvieron a inundar mi celular. Tíos, tías, primos, todos con voces dulces envenenadas de arrepentimiento. Siempre tuvimos dudas. Nunca le creímos del todo. Mentira. ¿Dónde estaban esas dudas cuando yo tenía 18 años y suplicaba una prueba? ¿Dónde estaban cuando tuve que abandonar la escuela, el futuro, la vida que soñé? Y entonces pasó algo inesperado. Esa noche, sentado en mi escritorio con la luz tenue de lámpara tirando sombras en la pared, mi compu sonó. Un mensaje nuevo en la bandeja. El nombre del remitente me heló la sangre. Tío Bob, el papá de Jessica. Mis manos temblaron al abrirlo. Las palabras eran pocas, pero cada una pegó como martillo. Daniel, sé que no tienes ningún motivo para querer escucharme. Sé que el daño es irreparable, pero hay algo que necesitas saber. Tu papá te dejó algo en el testamento. Es tuyo y solo tuyo. No te digo qué es, pero te suplico que regreses a casa y lo veas con tus propios ojos. Si después de eso quieres irte otra vez, nadie te va a detener. Me alejé de la pantalla, el pecho apretado, la mente hecha un desmadre. Mi papá, el hombre que me corrió, que se negó a mirarme después de la mentira de Jessica, me había dejado algo. ¿Pero por qué? ¿Culpa? ¿Algún recuerdo cruel de lo que perdí? ¿O era algo completamente distinto? Por primera vez en 12 años sentí la duda carcomiéndome por dentro. ¿Debo ir? ¿Debo descubrir qué me dejó? ¿O dejo que el pasado se pudra donde pertenece? Todavía no tengo esa respuesta, pero lo que sí sé es esto. La historia todavía no terminó. Actualización 1. Regresar manejando a la ciudad de la que huí a los 18 años fue como entrar a una foto que se quedó demasiado tiempo al sol. Todo parecía igual, pero descolorido. Las fachadas gastadas, las banquetas agrietadas y las mismas torres de agua oxidadas todavía se alzaban contra el cielo, como centinelas de un pasado que nunca logré enterrar. Pasé 12 años construyendo muros dentro de mí, creyendo que me mantendrían protegido, que mantendrían este lugar fuera de mi vida para siempre. Pero ahí estaba yo, cruzando la línea invisible que juré nunca volver a atravesar. El aire parecía pesado, como si la misma ciudad supiera mi historia. Mi celular no paraba de vibrar en el asiento del copiloto, parpadeando con mensajes y llamadas perdidas de mi mamá y de mi hermano. Dani, por favor contesta. Necesitamos hablar. Danos una oportunidad. Las palabras brillaban en la pantalla, pero yo no toqué el teléfono. Cada vibración era como un golpe en una puerta cerrada dentro de mi pecho. Pasé en el carro por el restaurante donde Jessica se reía con sus amigas, mientras yo pasaba con la cabeza baja, quemándome bajo las miradas y los cuchicheos. El letrero de neón todavía parpadeaba, cansado, contra el atardecer. Entonces, como si el destino quisiera ponerme a prueba, escuché una voz detrás de mí. Danny Walker. Me di la vuelta y me quedé helado. Tom Harris y Caleb Reed. Dos caras que no veía desde la prepa. Un día habían sido mis amigos, compañeros de equipo, los morros que juraron bajo las luces de los viernes por la noche que nunca se abandonarían. Tom se detuvo a unos metros, rascándose la nuca, el pelo más ralo, la panza un poco más grande, pero los ojos todavía cargaban la misma culpa de la noche en que la mentira de Jessica lo destruyó todo. Órale, no manches que eres tú de verdad. Caleb miró al piso incómodo. Escuchamos que te habías ido para siempre. Respiró hondo. Danny, escucha, lo sentimos mucho. En ese entonces, cuando Jessica dijo lo que dijo, ninguno de nosotros no terminó. La vergüenza le comió las palabras. No me creyeron, completé, más frío de lo que quería. La mandíbula de Tom se tensó. Debimos haberte creído. Sabíamos que no tenía sentido. Solo que no queríamos meternos. Todos estaban en tu contra. Y nosotros fuimos con la bola. No debimos. Los miré a los dos. Los anillos en sus manos brillaban bajo la luz de los postes, mientras hablaban de sus esposas, de sus hijos, de las vidas que construyeron mientras yo batallaba para sobrevivir a 3 estados de distancia. Cada palabra hacía el abismo entre nosotros más grande. Forcé una sonrisa seca.
Me da gusto que les haya ido bien. Y me alejé, dejando que sus voces se perdieran atrás hasta que al fin desistieron. Esa noche me encontré con el tío Bob en una fondita en las afueras de la ciudad. El olor a café y fritanga llenaba el aire, mezclado con el murmullo de los locales. Cuando lo vi, el pecho se me apretó. Había envejecido, el pelo casi todo gris, el cuerpo más flaco, pero la mirada estaba consumida por una tristeza que lo comía por dentro. Se levantó cuando me acerqué y me tomó la mano con las dos suyas. «Danny», dijo con voz baja, como si temiera que se le quebrara. «Qué bueno que viniste. Pensé que no vendrías». Me senté frente a él, sintiendo el peso de todos esos años. «¿Por qué me buscaste? Después de todo lo que pasó». Sus hombros se hundieron. «Porque alguien tenía que decirte la verdad sobre tu papá». Mi estómago se revolvió. Siguió. «Él no era el hombre que recuerdas al final. Danny cargó arrepentimiento todos los días. Nunca dejó de pensar en ti». La vieja rabia me subió a la garganta. Me corrió. Me miró a los ojos y dijo que ya no era su hijo. Ni siquiera quiso saber si era cierto. Los ojos de Bob se oscurecieron de dolor. «Tienes razón. Te falló. Pero en los últimos años eso lo destruyó por dentro. Intentó encontrarte, Danny. Contrató a un investigador privado el año pasado. Compró un boleto de avión. Iba a buscarte personalmente, a pedirte perdón. La palabra perdón me pegó como golpe. Se me fue el aire. Eso no puede ser verdad». «Sí lo es», susurró Bob. «Pero un infarto se lo llevó días antes del viaje. Murió antes de poder arreglar las cosas». Me llevé la mano a la cara tratando de contener el temblor. Las lágrimas vinieron calientes, incontrolables. Durante años creí que mi papá me odiaba. Creí que murió viéndome como un monstruo. Y ahora el destino me entregaba esa crueldad. No me odiaba al final. Quería verme. Quería perdonarme. Mi voz se quebró. Murió pensando que yo era culpable, pero aún así quería perdonarme. El tío Bob apretó fuerte mi mano. Sí, quería paz. Quería a la familia unida otra vez, aunque no pudiera borrar el pasado. Después me llevó a la oficina del abogado. El edificio era pequeño, de ladrillo, con las ventanas brillando suave bajo el crepúsculo. Adentro, el abogado nos esperaba. Un señor serio de lentes delgados y expresión contenida, con una carpeta ya abierta sobre el escritorio. La empujó hacia mí, la voz calmada, grave. Su papá dejó todo preparado. «Quería que tuvieras esto, Daniel». Mis manos temblaban mientras leía los documentos. Una cuenta bancaria, $240,000 ahorrados e invertidos a lo largo de los años. Y además, una escritura. Una casa a la orilla del lago, un lugar que recordaba de la infancia, donde corría descalzo por el pasto, con el sol reflejándose en el agua como vidrio líquido. La garganta se me cerró. Las lágrimas vinieron sin control. Mi papá, el hombre que me dio la espalda, me dejó eso. Un salvavidas. Una oportunidad de volver a empezar. Murió creyendo que yo era culpable. Pero aún así quiso que tuviera un futuro. Quiso que de alguna forma siguiera conectado a la familia. Me tapé la cara con las manos, los sollozos desgarrándome por dentro. Nunca supo la verdad. Nunca supo lo que ella hizo. La voz del tío Bob vino suave, como susurro cansado. Pero sabía que te amaba, y al final eso le bastó. Esa noche no pude regresar a casa. En lugar de eso me fui a un bar en las afueras. Luces tenues, el aire pesado de humo y murmullos de desconocidos. Un whisky quedó intacto frente a mí. Lo miraba y no veía mi reflejo. Veía al morrito de 18 años que fui. Roto, rechazado, echado de casa. El arrastre de una silla me sacó de mis pensamientos. Volteé y el pecho se me apretó. Era Mark, el marido de Jessica. La cara demacrada, los ojos duros, decididos. Se inclinó hacia mí, la voz firme pero cargada de algo entre coraje y desesperación. «Necesito la verdad, Daniel. Toda. Cuéntame qué hizo ella». Lo miré a los ojos sin titubear. Mintió. Acabó conmigo. A los 18 años tuve que abandonar la escuela. Perdí a mi familia, mi futuro. Me fui de esta ciudad en la vergüenza mientras ella estudiaba la universidad con su dinero. Y por 12 años viví con el peso de esa mentira aplastándome. La mandíbula de Mark se tensó, los puños apretados sobre la barra. «Destruyó tu vida, y pensó que nunca iba a pagar por eso», dijo, la voz grave, casi gruñida. «No puedes dejar que salga impune, Daniel. Tiene que responder por lo que hizo. Demándala. Llévalo a la justicia. No dejes que arruine tu vida y reconstruya la suya como si nada». Sus palabras me atravesaron como fuego, reencendiendo algo que no sentía desde hacía mucho. El hambre de justicia, de revancha, de recuperar todo lo que me robaron. Ahora,
sentado en mi escritorio con la escritura de La Casa del Lago a un lado y el brillo de la pantalla iluminándome la cara, todavía escucho la voz de Mark resonando en mi cabeza. Por mucho tiempo solo quise distancia, pero tal vez distancia no sea suficiente. Actualización 2. El sueño no me encontró esa noche. Me di vueltas en el colchón de La Casa del Lago, todavía a medias en remodelación. El ventilador del techo hacía un sonido suave y ritmado, como el tic-tac de un reloj que no podía callar. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi papá. Las arrugas parecían más profundas que en los recuerdos, y los ojos nublados por la decepción todavía me seguían en el exilio. Se fue a la tumba creyendo que yo era culpable, y esa era la verdad que más me ahogaba. Pero otra verdad estaba tratando de abrirse paso, una que mi prima había escondido por más de 10 años. La tormenta estalló la tarde siguiente. Los chismes corrieron rápido por los pasillos del hospital, susurrados por enfermeras, escuchados por visitantes y cargados por la ciudad como fuego en rastrojo seco. La noticia me llegó por un mensaje a altas horas de la noche, enviado por Mefio, un amigo de la prepa con el que no hablaba desde los 18. Dan, tienes que saber esto. Hizo prueba con 6 vatos. 6. Y al fin encontraron al papá de verdad. Es Alberson, el profe de educación física. ¿Te lo crees? El celular se me cayó de la mano. Me quedé mirando la penumbra del cuarto, el nombre retumbando en mi cabeza. El señor Alberson, el profe de educación física que me gritaba que corriera hasta que me ardieran los pulmones, que sonreía con burla cuando no podía subir la cuerda, que vivía en las afueras, en esa casa vieja con la pintura descarapelada. Mi prima había destruido mi vida señalándome con dedo tembloroso, mientras todo el tiempo había estado con él. El coraje vino frío y asfixiante, como hielo quemando bajo la piel. Pensé en la cara de mi papá, en las palabras duras de mi mamá, en el silencio cómplice de mi hermano. Todos le creyeron, y todo el tiempo la verdad estaba pudriéndose justo debajo de la superficie. A la mañana siguiente estaba en la oficina de Richard Crowley, un abogado que me recomendó un excompañero. El lugar olía a polvo y cuero viejo. Los estantes llenos de libros pesados parecían no haberse tocado en años. Me hizo señas para sentarme y me observó con ojos atentos, filosos. «Cuéntame todo», dijo, y lo hice. Cada detalle. La acusación. La traición de mi familia. La novia que me abandonó. Los años de exilio. Richard escuchó sin interrumpir, la pluma rayando firme un bloque amarillo. Cuando terminé se recostó en la silla, dando golpecitos suaves con la pluma en la mesa. «Daniel, tienes caso. Esto no es solo una tragedia personal. Es difamación, calumnia, daños que se extendieron por 12 años. La mentira de tu prima te costó la educación, la reputación y la familia. Ahora, con la prueba de ADN y las confirmaciones del hospital, tenemos ventaja. Un caso fuerte. Si estás dispuesto a pelear, yo te ayudo». Tragué saliva. Mis manos temblaban, pero por primera vez en muchos años sentí algo quemando dentro de mí. No era solo coraje, era propósito. Al salir de la oficina manejé hasta la Casa del Lago, el último regalo de mi papá. Se veía cansada, como si esperara que alguien la quisiera de nuevo. Las persianas rotas, los escalones del porche hundidos, y la hiedra trepando por las paredes como reclamando posesión. Me quedé parado con la llave en la palma de la mano y susurré al vacío. «Tú quisiste que tuviera esto, papá. Tal vez aquí es donde todo empieza de nuevo». Remodelar la casa se volvió mi terapia. El olor a aserrín, la textura de la madera al lijarla, el sonido firme del martillo clavando clavos. Todo eso me traía calma, pero también me ponía cara a cara con mis fantasmas. Una tarde entré a la ferretería a comprar pintura y herramientas. Y ahí estaba ella, Laura, mi exnovia, la chava que me tomaba la mano bajo las gradas, que juró amor eterno, y que me dejó caer como piedra cuando la mentira de mi prima lo envenenó todo. El pelo más corto, bien arreglado. Un anillo dorado brillaba en su mano mientras atendía a un cliente en la caja. Por un segundo se quedó helada. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Daniel». Su voz titubeó, la misma que un día me susurró amor al oído. «Yo no sabía que habías regresado». Agarré fuerte las cosas en las manos, el cuerpo entero rígido. «Laura», contesté seco. Dio un paso adelante, los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento por todo. Tenía 18 años. No sabía en qué creer. Tenía miedo. Debía haber estado de tu lado, pero yo...». Las palabras se volvieron ruido. La herida todavía quemaba muy hondo. Puse las herramientas sobre el mostrador. Dejé el dinero y me di la vuelta para salir. «Daniel, por favor», gritó, la voz quebrándose de desesperación. Pero yo no volteé. El pecho se me venía abajo por dentro.
pero me negué a darle la satisfacción de verme romper. Esa noche, en el silencio del estudio con vista al lago oscuro, abrí la laptop. Durante 12 años cargué el peso del silencio, pero ya me había cansado de esconderme. Mis dedos temblaban sobre el teclado mientras empezaba a escribir, derramando línea por línea cada detalle del infierno que viví. La acusación, el exilio, los años tratando de reconstruir una vida mientras mi prima vivía cómoda, mantenida por la culpa de mis papás. Terminé el texto con la verdad, la prueba de ADN, la revelación de que nunca fui el papá. Y entonces apreté publicar. A la mañana siguiente mi celular explotó. Notificaciones por montones, cientos de comentarios, mensajes, etiquetas, compañeros de la escuela, gente que no veía desde hacía más de 10 años me etiquetaba, comentaba, compartía. Daniel, perdóname, debimos haberte creído. No te merecías eso. Ella destruyó tu vida y todavía salió impune. Increíble. Hasta los que antes me miraban con desprecio en los pasillos ahora mandaban disculpas. Algunos hasta etiquetaron directo a mi prima exigiendo respuestas. Y entonces vi un comentario de mi hermano Michael. Perdón, Dan. Debí haber estado de tu lado. Debí haberte contado lo del papá. No espero perdón. Las palabras me atravesaron como cuchillo. Esa noche apareció en la casa del lago. Lo encontré esperando junto a mi camioneta, con el sol cayendo pintando una sombra dorada en su cara. Se veía más viejo, cargado de culpa. La voz débil, casi un susurro. Dan, por favor, ¿podemos hablar? Crucé los brazos, el pecho apretado. ¿Qué queda por decir? Tragó saliva. Yo también era un morrito. No sabía cómo lidiar con eso. Creí lo que todos decían. Tú pensaste que era culpable. Lo interrumpí, el coraje tomando control. Y en lugar de estar de mi lado, me abandonaste. Me dejaste pudrirme. Di un paso adelante, la voz temblorosa pero cortante. ¿Sabes lo que es dormir dentro de un carro porque tu propia familia piensa que eres un monstruo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me arrepiento todos los días, te juro, pero no puedo deshacer lo que hice. No, no puedes, contesté con amargura. Y tampoco puedes devolverme lo que perdí. Respiré hondo, sintiendo la garganta cerrarse. No me devuelves la educación que perdí, ni al papá que perdí, ni la vida que me robaron. Ni siquiera me avisaste cuando murió. La voz se me quebró. ¿Tienes idea de cuánto te odio por eso? Los hombros de Michael se hundieron. Lo sé, murmuró, y me arrepiento todos los días. Lo siento, de verdad. Negué con la cabeza. Llegas 12 años tarde, Michael. Me di la vuelta, el pecho ardiendo de dolor y coraje. Entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis manos temblaban mientras me sentaba al escritorio de mi papá. Abrí la laptop otra vez. Todavía tenía más que decir. El mundo necesitaba escuchar. Mientras mis dedos golpeaban las teclas, un solo pensamiento retumbaba dentro de mí. Esto no se acabó, ni de cerca. Actualización final. El tribunal estaba lleno. Cada banca crujía bajo el peso de la gente que un día cuchicheó sobre mí, que desviaba la mirada cuando yo pasaba, que cruzaba la calle para no tener que enfrentarme. Podía sentir las miradas quemándome la nuca mientras me sentaba en la mesa del demandante, las palmas de las manos planas sobre la madera pulida, la garganta seca, el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas escuchando mi vida diseccionada en términos fríos y clínicos. 2 semanas oyendo a los abogados llamarme no Daniel Reyes el hombre, sino el demandante, el acusado que se convirtió en víctima. 2 semanas evitando la mirada de Jessica, mi prima. La barbilla que antes se levantaba con arrogancia, ahora colgaba en vergüenza. Su marido rígido a un lado, como un extraño. Entonces llegó el momento. La voz del juez retumbó en la sala, firme, controlada. En el caso Reyes contra Reyes, el jurado falla a favor del demandante, Daniel Reyes. La demandada es condenada al pago de una indemnización por el monto de $1.200.000. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Mis rodillas casi cedieron bajo la mesa. Agarré el borde con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Las palabras se filtraban en mí como luz del sol después de años de oscuridad. Había ganado, pero no era por el dinero, era por reparación, por la verdad finalmente arrastrada fuera de las sombras. El juez continuó. Señora Reyes, usted también deberá publicar una disculpa pública al señor Reyes, reconociendo la acusación falsa y los daños causados por ella. Jessica se levantó despacio. Las manos le temblaban mientras desdoblaba una hoja. La voz vacilante empezó. Yo, Jessica Reyes,
Acusé falsamente a mi primo Daniel Reis de ser el padre de mi hijo, sabiendo que no lo era. Mis acciones resultaron en su expulsión, la pérdida de su educación, de su familia y de años de su vida. Lamento profundamente el daño que causé. Las palabras resonaron en el tribunal, frágiles, huecas. Nadie aplaudió. Nadie murmuró simpatía. Solo silencio. Y miradas pesadas como piedra. La voz se le quebró en la última frase. Cuando levantó la cara, su marido ya no estaba ahí. Mark había salido de la sala antes de que ella empezara. Me levanté cuando el juez nos dio por terminados. Las piernas temblorosas, el corazón retumbando. Al salir del tribunal el aire de primavera me pegó en la cara como cachetada. La multitud se abrió y ahí estaban. Mi familia, mi mamá al frente. Las manos entrelazadas, tratando de mantenerse entera. La cara pálida, los labios temblando. Detrás de ella Michael, la cara destrozada por la culpa, los ojos fijos en mí. «Daniel», susurró mi mamá dando un paso adelante. «Daniel, por favor». Me detuve a unos metros de ella. Las puertas del tribunal todavía se mecían atrás de mí. El aire olía a pasto recién cortado y escape de carro. Pero todo lo que sentía era amargura. «Me corriste». Mi voz salió firme, cortante. Tenía 18 años. Supliqué que me creyeran y me llamaron mentiroso. No solo me dieron la espalda, me patearon afuera. Di un paso adelante. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? La cara de ella se deshizo. Las lágrimas corrían libres. Teníamos miedo, pensaron que era culpable. La interrumpí, el coraje hirviendo. Y en lugar de protegerme me destruyeron. Me dejaron pasar hambre. Me dejaron pasar frío. Era un morrito, mamá. Tu morrito. Sus hombros temblaban de tanto llorar. Pero yo no sentí satisfacción. Solo un vacío doloroso, el peso de años perdidos. Michael dio un paso adelante. «Dan», dijo bajito, «debía haber sido tu hermano de verdad. Debía haberte contado lo del papá. Debía haber estado ahí». Me volteé hacia él, el coraje subiendo por la garganta. «Pero no estuviste. Tú te quedaste. Bajaste la cabeza mientras yo batallaba para sobrevivir. Tú cenabas en la mesa mientras yo dormía en el carro. Y ni siquiera me dijiste cuando murió». Mi voz se quebró. «¿Tienes idea de cuánto te odio por eso?» Él retrocedió, como si lo hubiera golpeado. «Lo sé», murmuró, «y me arrepiento todos los días. Lo siento. De verdad». Negué con la cabeza. «Llegas 12 años tarde». El silencio entre nosotros fue insoportable. Me di la vuelta y caminé adelante, pasando de largo entre ellos, el pecho apretado, la respiración corta. La vida de Jessica se derrumbó rápido después de la sentencia. Mark pidió el divorcio en menos de un mes. La pelea por la custodia fue brutal. Las mentiras, la disculpa pública, los daños que causó. Todo se vino abajo de una vez. Al final el juez le dio a Mark la custodia total del niño. Ver a Jessica derrumbarse en ese tribunal fue como ver un castillo de naipes caer, inevitable y definitivo. La cirugía de Sam fue un éxito. Lo visité en el hospital poco después. El aire olía a desinfectante, el sonido rítmico de los monitores llenando el silencio. Estaba pálido pero sonreía, sosteniendo un muñeco en sus manitas. «Hola», dije jalando una silla. «Soy Daniel, tu primo». Me miró con curiosidad. «Mi papá dijo que eres buena persona. ¿Es cierto?» La pregunta casi me desarma. Tragué saliva. «Trato de serlo», contesté. «Y si alguna vez necesitas algo, me puedes marcar cuando quieras». Sus ojos brillaron. Asintió. Por un momento años de amargura se disolvieron. Moví mi empresa de construcción de vuelta a mi ciudad natal. Invertí la indemnización para hacerla crecer. Y por primera vez en mucho tiempo miré el lago al atardecer y sentí paz. Camiones nuevos. Equipo nuevo. Contratos nuevos. Esa publicación en redes que un día fue mi grito de justicia se convirtió en la base de mi futuro. La gente quería apoyarme, quería verme ganar. Los trabajos empezaron a llegar de todos lados, en menos de un año. Mi empresa se volvió una de las más respetadas del estado. Una noche pasé en el carro frente a la casa del lago. Las luces del porche brillaban suave sobre el agua. Y por un instante sentí la presencia de mi papá. No vivió para verme declarado inocente. Pero el último regalo que me dejó me dio la oportunidad de reconstruir mi vida. Miré el reflejo de la casa en el lago y susurré bajito al atardecer. «Lo estoy intentando, papá. Lo estoy intentando de verdad». Mientras tanto, Jessica se volvió una apestada. Su nombre se volvió veneno en la ciudad. Perdió el trabajo en el despacho de abogados. Las amigas dejaron de marcarle. Hasta los familiares murmuraban su nombre con desprecio. Empezó a caminar por las calles con la cabeza baja. La mujer orgullosa convertida en blanco de miradas de lástima y cuchicheos.
En cuanto a mí, empecé terapia. La primera sesión fue difícil. Me quedé ahí rígido en la silla, mirando el reloj en la pared marcando el tiempo en silencio, mientras el olor a lavanda llenaba el aire. Pero poco a poco, empecé a deshacer el nudo de años de coraje, dolor y vergüenza. Poco a poco empecé a sanar. Mi familia ahora me marca seguido. Dejo que suene el teléfono antes de contestar. Las pláticas son cortas, educadas. Todavía no estoy listo para sentarme a la mesa con ellos, ni para compartir una cena, pero contesto. Pasitos pequeños. Por primera vez en 12 años ya no me definía una mentira. Ya no era el morrito echado, el hijo rechazado. Era Daniel Reis, un hombre que sobrevivió, que peleó y que al fin ganó. Comentario. Reddit. Qué gracioso, ¿no? Hace 12 años él era el monstruo de la familia. Hoy es el ejemplo de superación que todos adoran citar. La vida tiene un talento especial para elegir quién se ríe al último.